Sean bienvenidos a esta charla de antidepresivos que hace parte del curso de salud mental. Mi nombre es Yasser Cardona Valencia, soy estudiante de octavo semestre de medicina de la Universidad de Antioquia y espero que sea pues de mucha utilidad para el curso de salud mental y para su vida pues como médicos generales. Entonces bueno, esta charla la vamos a dividir en tres partes principales. Vamos a hablar de unas generalidades sobre la depresión y sobre los antidepresivos. Luego vamos a hablar de los antidepresivos como tal y por último vamos a hacer unas ciertas consideraciones especiales con respecto a los antidepresivos. Entonces empezamos definiendo qué es la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que tiene dos núcleos principales. En el DSM-5 se contempla la depresión como una enfermedad pues que es constante en el tiempo, debe ser mayor a 2 semanas y que comprometa la funcionalidad. Para el DSM-5 un paciente deprimido puede tener o la tristeza, que se caracteriza pues por el estado de ánimo deprimido, o la anedonia, que se traduce como la pérdida del disfrute pues por actividades que antes el paciente tenía. Y aparte de esto puede presentar otros síntomas como lo son la pérdida de interés en el trabajo, los sentimientos de minusvalía, muerte o culpa, insomnio o hipersomnia, fatiga, anorexia e ideación suicida. Es importante hacer alguna acotación con estos otros términos que se ven acá en la tabla, como lo son el episodio de depresión mayor, que es como tal un episodio que presenta sintomatología, es constante durante un periodo de 2 semanas y como tal se distingue del trastorno de la depresión mayor porque cuando hay una depresión mayor es un trastorno primario y un episodio de depresión mayor bien puede estar contemplado en otras enfermedades como lo son el trastorno afectivo bipolar y otras pues que pueden presentar episodios de depresión mayor. El trastorno depresivo persistente es un trastorno que no cumple criterios para entrar dentro de la depresión mayor, pero el paciente está asintomático durante al menos 2 años, con periodos asintomáticos que no superen los 2 meses. Y la depresión atípica es una depresión en la cual el paciente tiene una reactividad anímica, por lo que pareciera que tiene periodos de remisión entre la depresión, pero el paciente sigue estando enfermo. Hay otro tipo de depresión que es la depresión estacional, que se produce más que todo en el invierno, pero no es pues de mucha importancia en Colombia, puesto que acá no tenemos estaciones. Entonces, bueno, dentro de la etiología de la depresión se han encontrado muchísimas causas, como lo son las causas neurofisiológicas, neuroanatómicas, neuroendocrinas. Se sabe que hay un componente de genética y familiar, factores psicológicos y causas secundarias, si bien como el cáncer o como otras enfermedades crónicas que pueden llegar a causar la depresión. Para nosotros como médicos generales, lo más importante va a ser la etiología de la bioquímica cerebral, la cual plantea un déficit relativo o absoluto de algunas monoaminas en el cerebro que pueden estar implicadas pues, con la neurotransmisión y con la patología de la depresión. Entonces quería mostrarles estas dos imágenes que explican, digamos, bien la fisiopatología de la depresión. Entonces tenemos una vía en la cual empieza pues desde los precursores a sintetizarse los neurotransmisores hasta que llegan pues a ser neurotransmisores funcionales. Entonces para el caso de la serotonina la principal fuente va a ser el triptófano y para la noradrenalina va a ser la tirosina. Entonces estos neurotransmisores se sintetizan, son expulsados desde la neurona presináptica para hacer una en la neurona postsináptica y hacer pues como un efecto. Algunos receptores como el CERT y NET que están ahí en la neurona presináptica tienen una función de recaptar esas aminas que están ahí en el espacio y volverlas a ingresar al axón presináptico. Entonces lo que hacen algunos antidepresivos es que ellos van a llegar y van a bloquear estos dos receptores. Cabe decir pues que estos receptores son proteínas transmembranales que tienen 12 dominios entre la membrana y que funcionan pues con otros electrolitos, ¿cierto? Entonces algunos antidepresivos van a bloquear la funcionalidad de estas proteínas y lo que van a hacer es que van a aumentar pues los neurotransmisores en el espacio de la intersinapsis. Y hay unas enzimas que son especiales como para esta fisiopatología, que son las monoaminoxidasas. Son enzimas que degradan esos metabolitos cuando estos están en alta concentración. Entonces, al bloquear también estas enzimas se van a aumentar los neurotransmisores disponibles y nos va a ser también útil en la depresión. Esta segunda imagen que les traigo acá es una imagen más que todo en el campo de la investigación en que se muestra una neurona cuando el paciente sufre de depresión.
podemos ver que en la primera imagen se ve una neurona que tiene pocas conexiones neuronales, poquitos brotes dendríticos, y cuando una persona con depresión se le da tratamiento, se vuelve y se reajusta pues como todas las conexiones neuronales. Incluso también se ha demostrado que en el caso de la neuroplasticidad y el nacimiento de nuevas neuronas, también se mejora con el tratamiento antidepresivo. Entonces, bueno, quiero hacer acá varias acotaciones como para estar claros. Como médicos generales debemos tener en cuenta de que el paciente que está deprimido no quiere estar deprimido, ¿cierto? Nadie quiere tener una depresión pues de más de 2 semanas, una tristeza constante, una pérdida de la funcionalidad. Entonces, para nosotros es importante saber el manejo de algunos antidepresivos para tratar a estos pacientes. No es necesario que se sepan como todo el manejo de todos los antidepresivos, pues de todos los medicamentos, las interacciones, las dosis, sino que conozcan como las generalidades grandes de cada grupo y que sepan manejar al menos dos de los que sean primera línea, para que lo tengan pues como en cuenta. Entonces, bueno, dentro de la historia de los antidepresivos podemos mencionar algunos datos importantes, como la mayoría de los medicamentos en psiquiatría, los antidepresivos se descubrieron porque estaban tratando pacientes tuberculosos, entonces les daban iproniazida, que es un antidepresivo muy viejo, y esos presentaban mejora en el estado de ánimo, entonces se dieron cuenta de que esto podría servir para pacientes con depresión, y como tal en 1957 fueron introducidos los IMAO en la psiquiatría. Después se descontinuaron porque causaban pues muchos efectos secundarios, como lo vamos a ver más adelante, entre ellos efectos hepatotóxicos y reacciones hipertensivas. En 1957 el psiquiatra suizo Kuhn estudió las propiedades antidepresivas de la imipramina, que fue el primer tricíclico, y a partir de este momento pues y hasta la fecha han salido nuevas generaciones de antidepresivos con menos efectos secundarios y mejor perfil. Entonces, bueno, esta imagen es muy importante que la tengan en cuenta, es sacada del acta de depresión escandinava, de la guía de depresión. Entonces acá habla como en las fases de tratamiento. Entonces, si seguimos una línea entre el estado de ánimo, que es esta línea azul que aparece acá en la imagen, vemos como el paciente va en una línea constante pues en el estado de ánimo. Él cae hacia el valle de la depresión, y ahí es que vamos a nosotros empezar como un tratamiento. Entonces vamos a empezar un tratamiento de la fase aguda. Digamos que la principal indicación de la fase aguda del tratamiento es como mejorar los síntomas inmediatos, entonces que el paciente, digamos, empiece como a moverse, que empiece como a mejorar esos síntomas, hasta que él llegue a un estado de ánimo que sea pues normal, basal otra vez. Entonces ahí vendríamos con la fase de continuación del tratamiento, y esta se llamaría ya una fase, bueno, en la fase del tratamiento aguda hay una fase de respuesta, por lo que mejoran todos estos síntomas, y en la fase de continuación se espera que el paciente esté como en una etapa de la enfermedad de remisión, ¿cierto? Esta etapa se caracteriza porque el paciente, si bien mejora todos sus síntomas del estado de ánimo, no tiene una funcionalidad como lo era en la personalidad premórbida. Entonces, digamos, la principal ventaja del tratamiento, o lo que se espera con el tratamiento de continuación, es que el paciente aumente su funcionalidad hasta hacer por las mismas actividades que hacía antes de tener la enfermedad. Y el tratamiento de mantenimiento, que sería un estado ya de recuperación en el cual el paciente no presenta efectos de la depresión, no presenta síntomas ni signos, y tiene una funcionalidad igual o muy cercana a la que tenía pues antes de la depresión. Entonces, dentro de estos tratamientos, digamos que el tratamiento de mantenimiento previene que el paciente caiga en una recurrencia, y cuando el paciente está pues en el tratamiento agudo y de continuación, el paciente sería en una recaída más no en una recurrencia, porque él no ha tenido pues una recuperación. Es importante hacer como esta aclaración. Acá es importante decir que en las 2 primeras semanas de tratamiento antidepresivo los pacientes mejoran mucho el estado anímico, pero más que todo es como el estado, los síntomas de hipoactividad, ¿cierto? Entonces el paciente, digamos, que empieza como a moverse más, empieza a tener más ánimo, pero puede tener todavía síntomas depresivos. Entonces es muy importante en pacientes que, por ejemplo, tengan conducta suicida o que tengan riesgo suicida, verificar y hacerles un buen seguimiento las 2 primeras semanas de tratamiento, porque tienen un riesgo muy alto de cometer suicidio. Bueno. Dentro de la clasificación de los antidepresivos podemos encontrar múltiples clasificaciones. Entre ellos pues está como por estructura química, en que se encuentran los bicíclicos, los tricíclicos,
los tetracíclicos y heterocíclicos. También se encuentra sobre su acción en neurotransmisores, están los noradrenérgicos, serotoninérgicos y dopaminérgicos. Y sobre la acción sobre las enzimas, que son los inhibidores de la monoamidooxidasa. Para, digamos, practicidad en esta exposición, vamos a utilizar la clasificación que hacen en el libro de la CIP de psiquiatría, que es básicamente una clasificación en que agrupan los antidepresivos por su perfil similar en cuanto a la clínica que tienen. Entonces vamos a empezar a hablar de los grupos pues de antidepresivos. El primer grupo sería el grupo de los tricíclicos y los tetracíclicos, que se agrupan pues porque son muy similares. Estos antidepresivos inhiben alostéricamente los transportadores SERT y NET y son potentes agonistas del receptor H1 y tienen efecto anticolinérgico muscarínico a nivel central. Son usados como antidepresivos, hipnóticos y antipruriginosos por estos efectos que les acabo de mencionar, especialmente el antagonismo del H2 y el efecto anticolinérgico. Los niveles máximos plasmáticos se alcanzan de 2 a 4 horas después de la administración oral, sufre metabolismo de primer paso, la mitad del fármaco se elimina en 2 o 3 días y el resto más lentamente por unión a proteínas tisulares. Estos medicamentos sufren metabolismo hepático por oxidación microsomal. Es importante pues en algunos pacientes ancianos que tengan disfunción hepática ajustar pues como la dosis. Y tienen interacciones en cuanto a los antidepresivos como la guanetidina, la reserpina, el propranolol, la clonidina, causan un antagonismo, ¿cierto? Entonces bajan como el efecto del antihipertensivo y hay que hacer pues como el ajuste. Y cabe mencionar también que tiene interacción con los alcaloides del veratrum. En cuanto a la metildopa, puede causar agitación porque la metildopa, como sabemos, es un precursor de la serotonina. Con los IMAO puede causar crisis hipertensiva, puede dar un aumento de los antipsicóticos. Y en cuanto a los depresivos, a los depresores del sistema nervioso central puede ser una sinergia. Estos depresores pueden ser los opioides o el alcohol. Y con la fluoxetina causa pues aumento de los tricíclicos. Dentro de las ventajas es que son medicamentos muy económicos, son efectivos y tienen un efecto sedante, que es de utilidad en algunos pacientes. Y las ventajas es que tienen mayores efectos adversos, puede causar muy fácilmente la intoxicación y esto es de vital importancia porque si tenemos un paciente, por ejemplo, con riesgo suicida, los tricíclicos no van a ser nunca una primera línea porque ahí le estaríamos dando a esos pacientes como el medio para que ellos cometan pues una autolesión. Entonces es importante tener eso en cuenta y que tiene pues interacciones que ya las mencionamos. Digamos, este mecanismo de acción es importante en los tricíclicos y en la mayoría de los antidepresivos porque los tricíclicos han sido los medicamentos más estudiados debido a que tienen pues mucho más tiempo, digamos, en el mercado. Entonces, tienen un efecto inmediato, el cual es el bloqueo de la recaptación de aminoneurotransmisores. Entonces son de vital importancia la amitriptilina y la clomipramina porque están más relacionadas con la serotonina. El efecto prolongado es como tal el que queremos, que es la modificación de la estructura de la membrana postsináptica, y esto se relaciona con lo que les comentaba antes del efecto pues, neuroplástico que tienen los antidepresivos en los pacientes que tienen pues, depresión. Tiene también efectos anticolinérgicos a nivel central y los otros posibles mecanismos que ya se han visto en investigación pues como disminución de receptores beta-adrenérgicos, desensibilización de receptores presinápticos alfa 2 y otros pues digamos de importancia en investigación. Dentro de los efectos secundarios vemos que tiene una gran cantidad de efectos secundarios, tiene efectos secundarios anticolinérgicos, dentro de los más comunes pueden ser sequedad de boca, diaforesis, visión borrosa, constipación, inducción de glaucoma, síndrome confusional, delirium, hilo paralítico y retención urinaria. Estos síntomas generalmente los pacientes desarrollan pues tolerancia y no se presentan tanto. Dentro de los psiquiátricos puede estar episodios de manía o hipomanía y el ciclaje rápido, lo que quiere decir que si tenemos un paciente con trastorno bipolar y está en una fase depresiva, le vamos a dar un tricíclico y tiene alto riesgo de pasar rápidamente a una manía. Estos pacientes también es importante considerarlos porque un paciente que esté deprimido y pase rápidamente una manía también tiene un potencial riesgo suicida que debemos pues de controlar. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Para un paciente bipolar nunca va a ser primera elección un antidepresivo tricíclico. Dentro de los neurológicos está sedación por activación en receptores histamínicos, colinérgicos y serotoninérgicos y otros efectos menos comunes como mareo, insomnio, fatiga, temblor fino, temblor de la lengua, mioclonus en miembros inferiores, delirio tropínico, excitación psicomotora y es importante decir que disminuyen el umbral convulsivo, especialmente la maprotilina. Dentro de los efectos cardiovasculares que son como los más serios
vamos a encontrar los más comunes: palpitaciones, taquicardias y arritmias. Y si le tomamos un ECG a un paciente que está bajo los tricíclicos, podemos encontrar prolongación del intervalo en QT y aplanamiento de ondas T. Entonces, por estos efectos secundarios, los tricíclicos van a ser contraindicados en pacientes con infarto de miocardio, bloqueo de rama, hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene otros efectos, digamos, menos comunes o menos de importancia, como lo son los alérgicos, erupciones pues en piel, ictericia alérgica, obstructiva, púrpura, agranulocitosis. Tienen pues interacción con la función sexual, que de eso vamos a hablar también más adelante, efectos secundarios endocrinos y otros como lo son el aumento de peso, la caries dental por el aumento en el consumo de dulces, náuseas, vómitos y secreción inadecuada de vasopresina. Entonces, cuando tenemos un paciente con sobredosis o frente a una intoxicación por tricíclicos, se dice que más de 1 gramo de tricíclicos es una intoxicación muy tóxica y más de 2 gramos puede ser letal. La intoxicación se manifiesta por síntomas básicamente agitación, delirio matropínico, convulsiones, hiperreflexia, parálisis vesical intestinal, arritmias, cambios en la presión arterial y coma. En estos pacientes el manejo es básicamente de sostenimiento, aunque si el paciente tuvo un consumo de tricíclicos que fue hace menos de 2 horas, se puede intentar pues la terapia con carbón activado, que sería dosis de 1 gramo por kilo. Bueno, entonces, hablando como las particularidades de cada medicamento en general, les traigo como estas tablas más que todo didácticas. A ustedes de igual manera se les va a dejar la presentación en la plataforma de Teleeducación. Entonces ahí pueden como mirar pues a fondo todas estas características de farmacocinéticas si les parece interesante y ver como esto. Hay datos que puse como los nombres comerciales, el post y el precio, y vale la pena pues como mencionar algunas particularidades de esto. Se sabe pues que cada año el post puede cambiar, entonces puede que esta presentación con estos datos puedan llegar a quedar obsoletos. Es más que todo como una función didáctica para que ustedes vean hoy en día qué está incluido. Y en cuanto al precio, sería el precio para un tratamiento de 30 días dado por el termómetro de medicamentos de MinSalud. Entonces sabemos pues que esto tiene alta variación, que de una farmacia a otra puede variar el precio del medicamento. Y de igual manera lo pongo es como para que ustedes vean más o menos cuáles son más económicos y cuáles más caros, para tener en cuenta pues el momento de escoger un antidepresivo para un paciente. Hablando específicamente de la amitriptilina, tiene un metabolito activo que es la nortriptilina. La vida media es de alrededor de 3 a 50 horas para la amitriptilina y de 20 a 100 horas para la nortriptilina. Se utilizan dosis de 75 a 300 miligramos día y se da en la noche. Como todos los tricíclicos, debe darse en la noche. Estos medicamentos en general, para dar una mejor tolerancia a efectos adversos, se debe iniciar con una dosis baja. Entonces en el caso de la amitriptilina vamos a iniciar con una dosis de 25 miligramos y se puede aumentar semanalmente. La imipramina, muy similar a la amitriptilina, la dosis es la misma, 75 de 300 miligramos día, se inicia con 25 y se da en la noche. La clomipramina, vale la pena decir que la clomipramina es como la que más efecto tiene sobre la serotonina, entonces es muy buen antidepresivo. La dosis es la misma, 75 a 300 y también se da en la noche. Listo, tenemos este segundo grupo de antidepresivos que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son básicamente primera línea en casi cualquier trastorno depresivo que ustedes encuentren. Y para la mayoría de indicaciones que requieren antidepresivos también van a ser primera línea. Entonces, el mecanismo de acción que tienen es que inhiben alostéricamente el transportador SERT al unirse a un sitio diferente de unión de serotonina. A dosis terapéuticas, el 80% de los transportadores son afectados por los ISRS, entonces vamos a tener pues muy buena función. Tiene mínima afinidad por receptores muscarínicos, histamínicos y adrenérgicos. Pocos efectos anticolinérgicos y cardiotóxicos, no producen sedación, hipotensión o alteraciones cognitivas. Realmente estos medicamentos van a tener efectos secundarios, pero son dados más que todo como por la tolerancia que tiene el paciente hacia ellos. Entonces van a ser la mayoría pues como gastrointestinales, se va a presentar anorexia, gastritis, náuseas, vómito, heces blandas y frecuentes diarreas. En el sistema nervioso central podría causar insomnio, nerviosismo o agitación, cefalea, somnolencia y temblor. Y otros efectos secundarios: alteración de la función sexual con disminución de la libido,
causa impotencia, eyaculación retardada o espontánea, sudoración profusa, pérdida de peso y podría llegar a causar secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Dentro de las ventajas es que tiene muy buen perfil de efectos secundarios, puede administrarse una sola vez al día, vamos a ver que la mayoría de ellos tienen una vida media larga, tiene menor toxicidad en sobredosis y dentro de las desventajas está que interactúan con muchos medicamentos. Algunos pacientes pueden no tolerarlos bien, como les digo, efectos secundarios gastrointestinales y para ello lo que hacemos es iniciar con una dosis más baja. Una clave que digamos dan algunos psiquiatras es que los antidepresivos se dan en la mitad, se empiezan con la mitad de la dosis más baja pues que venga en la presentación. Entonces, por ejemplo, para el caso de la fluoxetina, la presentación que menos vendría sería por 20 miligramos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a disposición el jarabe, daríamos primero 10 y cada semana podríamos ir aumentando la dosis hasta que tenga pues dosis terapéuticas. La fluoxetina es pues como digamos el principal medicamento representante de los ISRS. En general es un buen antidepresivo y antiobsesivo, tiene buena tolerabilidad y no sumación al alcohol, tiene poca sedación y alteración psicomotriz. Tiene una vida media muy prolongada y por eso puede llegar a ser como una desventaja, por lo cual nos deben prescribir IMADos reversibles porque causa síndrome serotoninérgico, que de eso vamos a hablar más adelante. Inhibe la citocromo P450-2D6 y la 3A3-4, lo cual nos hace que la fluoxetina tenga interacción con muchísimos medicamentos, dentro de los cuales están incluidos algunos neurolépticos, tricíclicos, ácido valproico, carbamazepina, venlafaxina, antiarrítmicos tipo A y propranolol, clonazepam, diazepam, alprazolam, midazolam, antibióticos macrólidos y esteroides. Entonces es como importante tener pues en cuenta la fluoxetina por la alta inhibición de estas enzimas, tiene muchas interacciones. Como vemos, la vida media de la fluoxetina es de 1 a 3 días y de la norfluoxetina es de 4 a 16 días, o sea, básicamente 2 semanas para el metabolito activo. Entonces es importante pues tener en cuenta ante el cambio de un medicamento o ante la interacción que se esté presentando, ver pues que la fluoxetina dura mucho tiempo en el cuerpo. La dosis se da generalmente de 20 a 80 miligramos y se da después de las comidas para evitar pues como estos efectos secundarios. La sertralina tiene las mismas ventajas que la fluoxetina, tiene una vida media más corta, por lo tanto tiene como un perfil más benigno, tiene menos interacciones con otros antidepresivos, inhibe más lentamente la P450-2D6 y A3 y 3A3-4 y tiene efectos adversos gastrointestinales. Es muy curioso con la sertralina porque en la clínica lo que se ve es que los pacientes pueden tener mucha diarrea, pero generalmente a los 15 días para, ¿cierto? Entonces es muy importante a un paciente que se le dé sertralina, hacerle pues advertencia de estos efectos secundarios y que a los 15 días deben de parar. En la mayoría de los casos pasa así. Entonces, para que ellos no tengan pues como mala adherencia al tratamiento. Es importante mencionar de la sertralina también que en estudios se ha visto que es la que más efectos benéficos tienen los pacientes cardiópatas. Entonces es la primera elección en pacientes que presenten cardiopatías. La dosis es de 50 a 200 miligramos día y se debe dar con las comidas. La fluoxamina es un medicamento que tiene mínimo efecto sobre el citocromo P450-2D6, es el que más influye en el citocromo P450-1A2, el cual metaboliza drogas como la teofilina, e inhibe levemente el P450-2D6 y 3A3-4, entonces en general va a tener pues mejor perfil que la fluoxetina. Es un medicamento que es más costoso, y pues en general todos los ISRS son POS, entonces es pues como importante tenerlo en cuenta. Este medicamento se da en una dosis inicial de 50 a 100 miligramos al día, el mantenimiento es de 100 a 200 miligramos día y no se debe exceder la dosis de 300 miligramos día. Este medicamento digamos es diferente a todos los inhibidores de recaptación de serotonina porque se debe dar en la noche. Este tiene pues como más efecto en el sueño. La paroxetina es un inhibidor potente del citocromo P450-2D6, es el que más disfunción sexual produce y puede causar síndrome de retirada, por lo cual este medicamento se debe pues hacer un desmonte paulatino. Está indicado principalmente en el trastorno de ansiedad social y otros trastornos de ansiedad. La dosis es de 20 a 50 miligramos día. En un principio podríamos pensar que el efecto de la disfunción sexual puede ser una desventaja de la paroxetina, pero vamos a ver que en algún punto podemos echarle mano a este medicamento para solucionar algunos problemas de pacientes. Por ejemplo, pacientes que tengan una hipersexualidad
y pacientes con una discapacidad cognitiva que sean hipersexuales podrían beneficiarse de tratamiento con paroxetina. Otros pacientes, digamos, menos atípicos pueden ser aquellos que presenten una parafilia o unas ideas obsesivas de tipo sexual que les causen incomodidad, entonces podríamos bajar como este libido con el uso de la paroxetina. El citalopram y el escitalopram son medicamentos que son más específicos sobre la recaptación de serotonina, entonces digamos que tienen un mejor perfil de interacciones frente a otros de este mismo grupo. Entonces, como vemos, el citalopram tiene leve acción sobre la 2D6 y es el que presenta menos interacciones medicamentosas. En general es un medicamento costoso y se dan dosis de 20 a 40 miligramos día, y en pacientes mayores de 60 años no se debe exceder la dosis de 20 miligramos día. El escitalopram es un enantiómero del citalopram mejor tolerado y tiene menos efectos secundarios. Se dan dosis de 10 a 20 miligramos día. Listo. Pasando a este otro grupo de antidepresivos, el cual es los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Como van viendo, vamos yendo como de una selectividad poca hacia una selectividad pues como mayor. Primero estaban los tricíclicos, luego están los inhibidores de serotonina, que si bien son inhibidores de recaptación de serotonina, no son como tal específicos para la serotonina. Tiene pues algún efecto sobre la dopamina y sobre otros neurotransmisores, pero en general se dice pues que tiene un buen perfil. Y ahora vamos por los inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Estos medicamentos aumentan la noradrenalina por inhibición de la recaptación y de los receptores alfa-2 presinápticos. No tiene efectos alfa-1 adrenérgicos ni anticolinérgicos, no inhibe las enzimas hepáticas la 3A4 y la 2D6 y tiene pocas interacciones medicamentosas. Dentro de los efectos secundarios que podemos encontrar son boca seca, retención urinaria por estimulación adrenérgica, cefalea y diaforesis. Menos comunes son la agitación psicomotora y la taquicardia. Tienen ventajas, las cuales son útiles en depresión que presentan inhibición o retardo psicomotor, porque en cambio nos van a causar pues como más activación. Y dentro de las desventajas es que es de difícil adquisición. En Colombia no me atrevería a decir que no está disponible, pero realmente es complicada la adquisición y tiene efectos secundarios. El modelo sería entonces la reboxetina, y esta es pues como la información pues de este medicamento. Ahora vamos a hablar de los que tienen efecto dual sobre noradrenalina y serotonina. Estos son los conocidos como los duales. Entonces, son medicamentos que inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina. Si bien los tricíclicos también tienen efecto dual sobre noradrenalina y serotonina, estos se consideran de primera generación y por lo tanto no se mencionan dentro de los duales porque tienen un perfil distinto pues en la clínica con estos pacientes. Los duales modernos tienen mejor perfil de efectos secundarios y toxicidad y se utilizan básicamente en depresiones resistentes a otros fármacos. Bueno, cabe decir que la mirtazapina, a pesar de ser un tricíclico, se comporta pues como un dual, entonces se menciona dentro de los duales. Dentro de las ventajas está que tienen menos efectos secundarios y toxicidad en sobredosis que los tricíclicos, y dentro de las ventajas están en que son más costosos y que no están incluidos en el POS. Entonces, digamos, un paciente que no responde ante un antidepresivo se debe tratar de tomar otras medidas antes de hacer como el cambio ante un medicamento que se utiliza para las depresiones resistentes. Digamos, uno de los medicamentos más importantes de este grupo es la venlafaxina, la cual inhibe la recaptación de noradrenalina, serotonina y en menor grado dopamina. No actúa sobre receptores muscarínicos, antihistamínicos y alfa-adrenérgicos, y los efectos secundarios comunes que se pueden presentar son náusea, cefalea, somnolencia, sequedad de boca, insomnio, constipación, mareo, sudoración, astenia, nerviosismo e hipertensión arterial. Se administra en una sola dosis y tiene acción prolongada, no produce hipotensión postural ni cambios en el EKG. Entonces, como vemos, es un medicamento pues que es realmente costoso y la dosis pues es de 75 a 375 miligramos. La desvenlafaxina es un metabolito activo de la venlafaxina que actualmente se comercializa como principio activo. La dosis es de 50 a 100 miligramos día y se debe dar la mitad si la aclaración es pues menor de 30 mililitros por minuto. La duloxetina es un medicamento que no tiene mayor afinidad para receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, histaminérgicos, opioides, glutamato y GABA. Es útil en quejas somáticas como el dolor, está contraindicado en glaucoma de ángulo estrecho y tiene sintomatología al suspender, por lo tanto también hay que hacer desmonte paulatino. Digamos, una diferencia que tiene la duloxetina frente a la venlafaxina es que la duloxetina, desde cualquier dosis que le empecemos a dar al paciente, tiene un efecto dual.
La venlafaxina, por el contrario, a partir de los 150 miligramos es que tiene el efecto dual sobre los dos neurotransmisores. Antes de los 150 se considera que tiene un perfil más similar a los ISRS. La mirtazapina es un antagonista de autorreceptores presinápticos alfa-2 adrenérgico, aumenta la liberación de noradrenalina y serotonina y tiene efecto pues, de antagonista de receptores serotonérgicos 5-HT2 y 5-HT3 y es un agonista potente H1. Tiene efecto ansiolítico y mejora el sueño, por lo que es un sedante, evita la agitación y la disfunción sexual, además por bloqueo de serotonina evita las náuseas, vómito y cefalea. Entonces es importante mencionar que este medicamento en la hora del día en que se dé depende pues como la tolerancia del paciente, no es necesario darlo en la noche, se puede dar pues en la mañana o al mediodía dependiendo de la tolerancia que tenga pues este paciente. Si él refiere que lo duerme mucho se puede pasar la dosis para la noche. Y como este medicamento tiene antes la función de subir de peso, va a ser útil en pacientes que digamos tengan una emanciación o una baja de peso y que queramos es que suban. Entonces se utiliza el ejemplo de los pacientes que están en un tratamiento anticáncer que van a estar pues bajos de peso, o en un paciente que por ejemplo tenga una bulimia o una anorexia nerviosa se puede utilizar la mirtazapina. Listo. Este otro grupo son los inhibidores de recaptación de dopamina. Básicamente se conoce el bupropión y el hidroxibupropión y son inhibidores leves a moderados de recaptación de noradrenalina y dopamina. Aumenta la emisión presináptica de catecolaminas, aumenta la disponibilidad presináptica de noradrenalina y en menor grado de dopamina y se dan en una sola dosis diaria. No es anticolinérgico, no produce hipotensión ni aumento de apetito, por el contrario es activador y puede producir agitación, insomnio, temblor, náuseas, vómito y cefalea. También es útil en depresiones que presentan inhibición psicomotora. Dentro de las ventajas es el que menos produce ciclaje rápido, entonces es un medicamento de primera línea cuando vamos a utilizarlo en trastorno bipolar. No produce alteraciones en la función sexual, que es muy importante. Es útil en el tabaquismo y las desventajas es el que más convulsiones puede producir. Por su mismo efecto activador puede bajar el efecto convulsivo, el umbral convulsivo, y puede producir convulsiones. Y en general es un medicamento pues costoso y que no está incluido en el POS. Entonces estos son como los datos pues del bupropión. Se dan dosis de 150 a 450 miligramos al día. Listo. Y vamos a mencionar algunas cosas de este último grupo, un grupo muy controvertido dentro de los antidepresivos, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa. Como lo mencioné en la historia, estos fueron los primeros antidepresivos que se sacaron pues para el tratamiento de la depresión. Tienen varias clasificaciones. Los reversibles, que son aquellos que se unen a la monoaminoxidasa y es una unión reversible, y los irreversibles son los que permanecen unidos a ella. Cabe decir que la monoaminoxidasa tiene dos tipos: monoaminoxidasa tipo A, que es la que más nos interesa en la depresión porque es la que metaboliza la serotonina, y la tipo B. Esta enzima está repartida en muchos de los tejidos del cuerpo, principalmente en el cerebro, pero también vale la pena mencionar que degrada otras monoaminas diferentes a las implicadas con la depresión, entonces por esto es que se explican sus efectos secundarios. Otra de las clasificaciones son los que son selectivos para MAO A o para MAO B, o los que no son selectivos. Digamos que los más controvertidos eran aquellos IMAO que eran irreversibles, por los cuales fueron descontinuados estos medicamentos porque presentaban muchos efectos secundarios. Los frecuentes eran hipertensión postural generalmente leve, y los comunes eran anticolinérgicos como sequedad de boca, constipación, retención urinaria. Podían causar aumento de peso, edema, disfunciones sexuales, insomnio, somnolencia diurna, mioclonías, parestesias y dolores musculares, por los cuales eran contraindicados en pacientes con riesgo de infarto, riesgo de trombosis cerebral y con enfermedad hepática crónica. La razón por la cual estos medicamentos se descontinuaron era porque tenían alto riesgo de presentar crisis hipertensiva aguda. Muchos pacientes llegaban con crisis hipertensiva y por esto fue como que el medicamento decidió sacarse. Esto se da porque la MAO metaboliza otras monoaminas, como por ejemplo la tiramina. La tiramina es una monoamina que está presente en muchos alimentos y bebidas, y al no ser degradada por la monoaminoxidasa causaba pues es una monoamina vasoactiva, entonces tenía pues como efectos sistémicos. Entonces al no ser metabolizada se acumulaba y causaba pues las crisis. Entonces
se sabe que los alimentos y las bebidas que tienen más concentración de tiramina son los quesos añejos, el vino tinto, los productos hechos con levadura o por acción bacteriana, pescados enlatados, hígado y cantidades grandes de café y chocolate. Este grupo vale la pena mencionarlo porque puede que en un futuro, con algunas restricciones dietarias y con algunos nuevos medicamentos, puedan volver a conocer pues como la luz del tratamiento de la depresión. Especialmente, aunque no lo tenemos disponible en Colombia, la clomicalmida tiene un perfil pues muy benigno, es selectiva para MAO-A y es un IMAO reversible. Por lo tanto, no hace pues como unas acciones tan catastróficas y realmente se comporta como un ISRS. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si de pronto en un futuro escuchan este medicamento, es importante tener pues como la restricción dietaria en los pacientes. Listo. Otros antidepresivos que no se incluyen en las clasificaciones anteriores son pues mostrados acá, principalmente la trazodona, que es una triazolopiridina. Bloquea el receptor 5-HT2A, el cual es acoplado a proteína G distribuido en la neocorteza. El antagonismo de dicho receptor se ha relacionado como ansiolítico. También inhiben débilmente los transportadores SERT y NET y tiene antagonismo alfa-1 adrenérgico. Es utilizado en el insomnio porque no produce habituación y parece no alterar la arquitectura del sueño. Van a ver que la principal indicación de la trazodona, por lo que la utilizan mucho, es para tratar el insomnio. Esto es algo, digamos, muy curioso porque cuando ustedes se enfrentan a un paciente que tenga un insomnio, las primeras medidas que van a tomar con ese paciente son el mejoramiento de la higiene del sueño. Medidas como, por ejemplo, dormir a ciertos horarios establecidos, no hacer siestas, utilizar la cama únicamente para dormir, no comer en la cama, no estudiar en la cama, no exponerse a la luz, digamos, directa a las pantallas por lo menos 2 horas antes de acostarse a dormir. Y después de eso, si estas medidas no funcionan, ahí es que podemos empezar a considerar la acción de medicamentos, entre ellos la trazodona. También se utilizan pues otros hipnóticos. La dosis para el sueño de la trazodona es desde 50 miligramos, digamos 1 hora, 2 horas antes de dormir, pero para depresión se utiliza una dosis de 150 miligramos sin exceder la dosis de 600 miligramos al día. Otro medicamento que vale la pena mencionar es el metilfenidato, que como sabemos pues es primera línea en pacientes con trastorno de déficit de atención, pero también puede ser utilizado para depresión. Es útil en depresiones resistentes y secundarias por accidente cerebrovascular y pertenece al grupo de las anfetaminas. Es un estimulante del sistema nervioso central. Lo menciono porque es un medicamento que en los pacientes, cuando lo están empezando a consumir, por su efecto que tiene antidepresivo, puede causar como un efecto de bienestar o placidez en el paciente. Entonces digamos que por este efecto ha sido un medicamento de control y que puede causar pues como dependencia del paciente. Para hablar del síndrome serotoninérgico, es importante pues como recordar el mecanismo de acción de los ISRS que inhiben la recaptación de serotonina y de los IMAO que inhiben la enzima que metaboliza la serotonina. Entonces, digamos, es importante porque a pesar de que no es un síndrome que se presente muy comúnmente, puede ser potencialmente fatal. Entonces, el síndrome serotoninérgico se divide en dos. Básicamente está el periférico y el central. El síndrome serotoninérgico periférico es un síndrome como más benigno en el cual el paciente tiene síntomas sobre todo gastrointestinales. Este síndrome periférico por lo general se resuelve solo con la descontinuación del medicamento que lo causó y en general pues el paciente queda sin ningún déficit. Y el síndrome serotoninérgico central es aquel que presenta pues como la triada que vemos acá en las diapositivas que cursa con síntomas del sistema nervioso central como lo son pues síntomas cognitivos y comportamentales. En general se dice que el estado mental del paciente se altera. La disfunción autonómica, especialmente con diaforesis e hipertermia, y las anomalías neuromusculares con hiperreflexia, mioclonías y rigidez. Para prevenir este síndrome serotoninérgico, si por ejemplo vamos a cambiar de los ISRS a los IMAO o de los IMAO hacia los ISRS por su farmacología, deben de dejarse 5 semanas de intervalo entre el cambio de un medicamento al otro para tener pues eso en cuenta.
A pesar de esto, pues el síndrome serotoninérgico no es muy común, se presenta pues en algunas ocasiones por sobredosis de fluoxetina, pacientes que digamos tienen conducta suicida y piensan que tomando todas las pastillas eh, pueden llegar a cometer su intención, pero realmente hay que tener en cuenta que los IRSS tienen un perfil pues muy benéfico en cuanto a las intoxicaciones y en raros casos puede causar síndrome serotoninérgico. Puede darse más también en pacientes que consuman la fluoxetina con otros medicamentos como el tramadol, porque van a aumentar pues también las concentraciones de serotonina. El tratamiento de este síndrome es básicamente tratamiento de soporte y tiene pues como digamos de importancia la hidratación, los antitérmicos, las benzodiazepinas, que cabe la pena mencionar pues que a pesar de que no es parte de esta presentación porque es de antidepresivos, las benzodiazepinas es muy importante tener en cuenta que no solamente tienen efecto ansiolítico, sino que tienen otros efectos pues de mucha importancia. En este caso, para el síndrome serotoninérgico, actuaría como un relajante muscular y algunos agentes antiserotoninérgicos en pacientes pues que estén muy graves. Listo, entonces pasamos ya finalmente a la tercera parte de la charla, las cuales son algunas consideraciones especiales con los antidepresivos. Entonces, vamos a ver. La primera es la selección del antidepresivo. ¿Cómo sabemos cómo seleccionar pues un antidepresivo? Entonces depende de varias cosas. Primero depende de la indicación para la que se esté utilizando. Acá les pongo algunas de las indicaciones para los antidepresivos, que son pues muchas. Está el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada. El trastorno afectivo bipolar se menciona acá, aunque es de mucho cuidado porque cuando un paciente tiene trastorno afectivo bipolar, como bien sabemos, algunos antidepresivos pueden tener riesgo de ciclaje rápido. Entonces, en estos pacientes, lo primero que vamos a hacer es verificar si la dosis del estabilizador de ánimo que tenemos es terapéutica. Si no, podemos mejorar esa dosis terapéutica y ver si mejora la depresión. Ya en casos para el cual la dosis no esté sirviendo y no se encuentre como un beneficio en algunos estabilizadores del ánimo ni combinación de estabilizadores de ánimo, podemos empezar a pensar en un antidepresivo. Entonces tener en cuenta pues que hay indicaciones específicas para el uso de antidepresivos en el TAP. También se utiliza para trastorno disfórico premenstrual, para el insomnio, la bulimia y anorexia nerviosa, enfermedad orgánica y para el dolor crónico, que es una indicación pues interesante. Entonces depende pues de la indicación cuál antidepresivo vamos a escoger. Depende de las variables del paciente. No es lo mismo tener un joven adolescente que es hijo único, sus dos padres trabajan y mantiene solo en la casa, a un adulto mayor que no tiene pensión sino que vive del diario, que tiene a su cargo varias personas y que aparte tiene conducta suicida, ¿cierto? Miramos que las variables de los pacientes pueden cambiar muchísimo, entonces también depende pues como la asequibilidad del medicamento o como si el paciente tiene enfermedades pues previas. Como ya mencioné anteriormente, uno escogería sertralina en el caso de un paciente cardiópata. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, que reciben medicamentos anticancerígenos o anticancerosos como el tamoxifeno tienen interacción con todos los antidepresivos. Entonces, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama que esté recibiendo ese tipo de tratamiento, solamente podríamos hacer uso de los antidepresivos duales. Entonces depende mucho pues como las variables del paciente. Depende también de las variables del medicamento. Como lo mencioné antes, el precio es muy importante, saber si el paciente puede acceder al medicamento, si el medicamento está disponible, si lo puede comprar, si el medicamento pues no está agotado en el país, si lo venden fácilmente en las farmacias, también pues del perfil de efectos secundarios y todas estas variables pues dependientes del medicamento. Y depende de la respuesta al medicamento. Es muy importante este punto porque vamos a hablar de que si un paciente, digamos, consulta porque tiene depresión y en el pasado tuvo otros episodios depresivos y tuvo respuesta con algún medicamento, ese va a ser el medicamento de primera línea, ¿cierto? Un paciente que tenga una respuesta a un medicamento antidepresivo, casi que es casar ese paciente con el antidepresivo. Y se define como que tiene respuesta al medicamento. Cuando ustedes vean bien la depresión, van a ver que hay como una escala de mejoramiento de síntomas que se evalúa en porcentajes y va de 0 a 100. Realmente en la consulta de psiquiatría por horas de tiempo, uno tiende como a preguntarle al paciente, ¿usted cree que usted cuánto ha mejorado de sus síntomas? Ellos te pueden decir, he mejorado un 10%, he mejorado un 40%, he mejorado un 60%. Si un medicamento funciona, digamos, más de un 30%, se sabe que el paciente le está haciendo efecto. Entonces, antes de cambiar de medicamento, lo que haríamos sería como optimizar esa dosis para que el paciente pues mejore
lo que queremos es que mejore al 100% o lo más que se pueda, entonces sería pues como la indicación. Y acá les traigo otra imagen de la guía escandinava, el cual muestra pues como las líneas de tratamiento. La primera línea casi siempre va a ser los ISRS, dentro de la segunda línea va a ser como los duales y los específicos pues para dopamina y para noradrenalina, y ya dentro de la última línea van a estar los tricíclicos y por último pues porque el paciente no responda a nada, los IMAO, que va a ser pues muy poquita de las veces. Listo, es importante mencionar también la depresión en el embarazo, porque una paciente embarazada hasta el 13% pueden presentar pues síntomas de depresión antenatal, que es aquella depresión que se diagnostica en el embarazo y tiene 5 o más síntomas depresivos. Cabe mencionar algunas particularidades, específicamente que muchos antidepresivos no tienen estudios y han sido relacionados con reacciones adversas, aunque realmente el riesgo de reacciones adversas son pues muy bajos, pero sin embargo pues tratar de tomar algunas medidas, especialmente pues como la evaluación de riesgos. No es lo mismo una paciente que nunca ha tenido antecedentes de depresión, no tiene antecedentes de depresión en su familia y cursa con síntomas depresivos en el embarazo, diferente a una paciente que tiene riesgo de autolesión, tiene antecedentes psiquiátricos y su familia también ha sufrido pues de depresión y tiene pues un contexto social difícil, ¿cierto? Entonces ahí sería como la evaluación de riesgos frente a si dejar a la madre sin tratamiento para proteger el bebé o darle, digamos, tratamiento a la mamá para protegerlos a ambos, ¿cierto? A la madre pues de su depresión y al niño pues de una autolesión o de cualquier otra cosa. La recomendación principal, en el caso de que, digamos, no haya respuesta con terapia conductual o que el paciente pues realmente tenga una indicación de antidepresivos, es darlos en monoterapia y en la dosis terapéutica más baja, o sea, de igual manera en el rango terapéutico, pero la más baja para evitar pues como la exposición al feto. Y esto es especialmente importante durante el primer semestre, entre el primer trimestre, que es como la formación pues de los órganos. Dentro de los medicamentos que se utilizan, mucha importancia la fluoxetina, la cual es la primera línea, y otros se recomiendan como la sertralina. Por última instancia, los antidepresivos tricíclicos. Y es importante mencionar que la paroxetina es la que más riesgos tiene pues como implicados. En el caso del TECAR, está indicado para madres con alto riesgo de autolesión y que no responden ante otros tratamientos, y generalmente pues es un procedimiento muy seguro tanto para la madre como para el feto. Bueno, disfunción sexual por antidepresivos es un tópico importante teniendo en cuenta que hoy en día la depresión pues es altamente prevalente, y que nosotros en Colombia tenemos un pico de depresión que también se sitúa en la adolescencia. Entonces no es lo mismo uno tener un adulto mayor de unos 60 a 70 años que no sea casado a una persona pues que de pronto esté en su adultez o esté en su adolescencia o que de pronto quiera tener hijos o tenga una vida sexual más activa. Entonces, frente a este tema, se han creado escalas para evaluar la disfunción sexual. Los que más causan disfunción sexual son los ISRS, seguidos de IRSN y los antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos. Esto se correlaciona con que la disfunción sexual es causada básicamente por un exceso de serotonina. Entonces, aquellos que no tengan función sobre la serotonina son los que más perfil benéfico van a tener. Estos son la mirtazapina, moclobemida o bupropión. Bueno, entonces, digamos, frente a un paciente que estemos con tratamiento antidepresivo, podemos utilizar varios, digamos, medidas para contrarrestar esa disfunción sexual. Digamos, el paciente ya viene con un antidepresivo seleccionado, por ejemplo, un ISRS, lo que podemos hacer es cambiarnos de medicamento, pero dentro de la misma familia. Podría ser como la primera medida que podríamos utilizar para evitar este efecto secundario. Pues generalmente algunos pacientes mejoran con esto. Si no, podemos hacer otro cambio pues a antidepresivos con baja probabilidad. La primera línea pues para eso sería el bupropión, pero tiene el inconveniente de que es un medicamento muy costoso. Si no podemos hacer esto con los pacientes, podemos utilizar otros métodos. Podríamos esperar la remisión espontánea, que el 80% de los pacientes pues no van a mejorar. Podríamos también hacer una reducción de dosis a la mitad o una retirada, y se sabe que el 75% mejoran con esta medida, pero entonces ahí también tendríamos que ver un análisis de riesgos entre disminuir para que
el paciente no tenga disfunción sexual o dejarlo igual para que el paciente siga deprimido, ¿cierto? Entonces es como complejo. Podríamos también dar un antídoto que es el sildenafilo, que en estos casos también tiene implicaciones, porque a pesar de que sí ayuda en cuanto a la erección, no es como tan útil en la libido, pues. Entonces, si bien nos mejora una cosa, no es como del todo efectivo. Y se utiliza otro método que es vacaciones de fin de semana, el cual no habla pues de un método erógeno para que cambien de ambiente, sino que habla más que todo de suspender el medicamento durante el fin de semana en un paciente pues que esté compensado. Obviamente en una fase aguda de depresión no se va a hacer. Entonces, con las vacaciones de fin de semana se sabe que se deja de tomar el medicamento viernes, sábado y domingo, y durante esos días pues va a mejorar la disfunción sexual y podría tener relaciones. Este método implica que el paciente sepa cuándo va a tener relaciones sexuales y muchas veces sabemos pues que eso en la vida cotidiana no sucede. En cuanto a esta disfunción sexual por antidepresivos, vale la pena decir que mientras el paciente esté en el valle depresivo, él va a presentar por su misma depresión una disfunción sexual. Entonces, de igual manera, cuando empecemos a dar un medicamento, vamos a esperar a que el medicamento haga su respuesta en el paciente y mejoren todos estos síntomas, y ahí es que vamos a definir si el paciente presenta disfunción sexual o no. Listo. Hemos terminado entonces la charla, espero les haya quedado muchísimas cosas claras, la hayan aprovechado y sea de su gusto. Muchas gracias.